Hola, hola, un saludo muy cordial y muy especial para todos a esta hora de la noche. Qué bendición poder compartir esta noche, este momento, ¿verdad? Este espacio donde estaremos reflexionando un poco de situaciones de la vida, situaciones cotidianas que nos pasan y donde aprenderemos, porque lo importante es seguir creciendo como cristianos, como personas, que es lo importante. Desde ya quiero invitarles a todos los que se van conectando, quiero invitarles para que compartan este en vivo, compartan este video, porque vamos a aprender en este código de vida, vamos a aprender de algo muy especial. Vamos a aprender de algo muy importante que sé que será de gran bendición para sus vidas, como lo ha sido para las mías. Y sé que vamos a aprender grandemente. Así que desde ya a todos, si tú estabas deslizando en Facebook y buscando y te encontraste con este en vivo, desde ya bienvenido. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y bueno, vamos a compartir unos minuticos un tema muy especial. Y es que vamos a hablar del miedo. Vamos a hablar del miedo, ¿verdad? Y vamos a trabajar con un tema: cuando el miedo ya no decide por ti. Cuando el miedo ya no decide por ti. Y vamos a iniciar como base bíblica, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, donde nos dice: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Otra vez, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero hablemos un poquito del miedo, ¿verdad? ¿Tú a qué le tienes miedo? Yo a qué le tengo miedo. ¿A qué le tienes miedo? Muchas personas, de pronto usted lo ve, que van al gimnasio, que son fuertes, pero en muchas ocasiones ese tipo de personas le tienen miedo a una cucaracha. Le tienen miedo a un ratón. Y muchas personas le tienen miedo a una serpiente, a una lagartija. ¿A qué le tienes miedo? Hay personas que le tienen miedo, de pronto matan una serpiente, no le tienen miedo a una serpiente, pero se asustan con una cucaracha. Y este miedo, ¿verdad? Es general. Entonces, hablando un poquito del miedo, podemos decir que es una de las emociones más presentes. Creo que cada día experimentamos un miedo. Hay personas que tienen ese miedo al futuro. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué voy a trabajar? ¿Quién va a ser mi esposo? ¿Quién va a ser mi esposa? ¿Dónde voy a vivir? ¿Cómo va a ser mi familia? Pero hay un constante miedo. Y esa es una de esas emociones más presentes, más influyentes en la vida de cada uno de nosotros como seres humanos. Siempre la estamos experimentando. Quiero decirles de entrada de que no es pecado tener miedo. No es pecado tener miedo. Es normal tener miedo. El problema más grande es cuando ese miedo toma el control de nuestras decisiones. De que no somos capaces de tomar buenas y prácticas decisiones por el miedo. Donde el miedo se adueña tanto que no nos da ni la oportunidad de hablar, de pensar, para tomar buenas decisiones. Ahí es donde está el detalle. Entonces, muchas veces tenemos miedo a fracasar. A fracasar en la vida, a fracasar en el estudio, a fracasar en la universidad, a fracasar en la familia, a fracasar. El padre tiene miedo de que sea un fracaso para tener a sus hijos y de pronto sea un fracaso como padre. La madre tiene miedo a ser un fracaso como madre. Muchas personas tienen miedo a fracasar. Muchos tienen un negocio y de pronto el negocio va bien, pero de un momento a otro como que la cosa no funciona tan bien y empieza ese miedo al fracaso. Otros tienen miedo a empezar una carrera, a empezar un negocio, a empezar a predicar, a empezar a cantar. Tienen miedo, ¿verdad? En muchas situaciones nos da. Muchas personas también tienen miedo a perder algo valioso. De pronto tú tienes una relación amorosa, tu pareja, y de pronto sientes que las cosas no marchan bien.
Entonces tú sientes miedo a perderla a ella, o ella siente miedo a perderlo a él. Pero vivimos en constante miedo. Otras personas tienen miedo al rechazo, en donde de pronto hay una reunión, hay una fiesta y de pronto no se acercan porque interrumpo y me rechazan y me dicen: no perteneces aquí, vete de aquí, de este momento, de este grupo, este no es tu grupo. Y por eso no llega. Le da miedo, porque tiene un miedo, valga la redundancia, al rechazo. Muchas personas también tienen miedo a equivocarse, y por eso no lo intento, porque tengo miedo a equivocarme. Y si lo hago, pero ¿y si me equivoco? Entonces mejor me quedo ahí, en una zona de confort, tranquilo, ahí me quedo. Pero en líneas generales hay un miedo. Y muchas personas están paralizadas con miedos invisibles. No se ven, nosotros no los vemos, pero están esos pensamientos presos en esas cárceles mentales construidas por dudas. Y dudamos que en la universidad todo vaya a salir bien. Dudamos que en el negocio todo vaya a salir bien. Dudamos de muchas cosas. Y esa duda nos da el miedo. Tenemos heridas del pasado. Esa chica que de pronto tuvo una primera relación, pero no le fue bien. Ese chico la maltrató, tuvo heridas emocionales y quedó con ese miedo ahí. Y después no se atreve a volver. El tiempo pasa y no se atreve a volver a tener una relación porque tiene miedo de que le vuelva a pasar lo mismo. Y tiene miedo. Y esa herida emocional todavía no ha cicatrizado, queda ahí. Y el futuro chico puede ser muy lindo, puede ser una buena persona, pero ella tiene miedo a que sea como la primera vez. Hay heridas emocionales. Hay voces del pasado. De pronto el muchacho creció, pero él no quiere ser padre porque hay heridas y recuerda cómo su papá lo maltrató o cómo su mamá lo maltrató. Y esas voces del pasado dicen: no, yo no quiero tener hijos, tengo miedo a fracasar y no lo hago. Pero en líneas generales todo es miedo. Entonces vamos a pensar un poquito en Dios, ¿verdad? Porque Dios no tiene miedo de jugársela contigo. Dios no tiene miedo de jugársela conmigo. Dios es un Dios muy serio y tiene planes con tu vida y con mi vida. Dios tiene propósitos especiales contigo y conmigo. Pero primero necesitamos romper esas cadenas mentales que nos detienen mucho e impiden a que ese propósito de Dios se cumpla en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Entonces te voy a hablar de unos miedos que cada uno de nosotros tenemos en algún momento en nuestras etapas de la vida. Lo hemos experimentado. Mucho se ve un miedo de estos que voy a hablar. Se ve mucho en la adolescencia, se ve mucho en la juventud, se ve mucho en esa etapa donde ya tú tienes que buscar la forma, la manera de establecerte, formalizar un hogar, salir de la casa. Y hay unos miedos que nos paralizan como seres humanos. Entonces vamos a hablar del primer miedo. Vamos a hablar del miedo al qué dirán. Miedo al qué dirán. Me imagino que lo has escuchado, ¿verdad? Me imagino que lo has vivido o lo hemos vivido. Miedo al qué dirán. Pero vamos a empezar de una manera distinta, porque tengo un personaje bíblico muy especial que nos va a ayudar un poco a compartir lo que es este miedo al que dirán. Y te voy a hablar unos minuticos de David. David era un joven, pastor de ovejas, no tenía experiencia militar, era muy voluntario, obedecía a su padre, pero cuando se ofreció a pelear contra el gigante, ¿verdad? Cuando él se ofrece contra Goliat,
Lo primero que hace uno de sus hermanos fue ridiculizarlo. Eliab lo ridiculiza, lo ignora, le dice palabras que lo hacen sentir mucho menor. También es ignorado por el gran rey Saúl. E incluso el mismo Goliat lo subestima al momento de la guerra, al momento de la batalla. Piensa que va a ser una victoria fácil. Goliat lo pensaba así. Eliab se burló de él porque le hace la pregunta en 1 Samuel 17:28: ¿con quién dejaste aquellas pocas ovejas? Es decir, lo menospreció, es decir, le dijo: este no es tu lugar es con las ovejas, tu lugar es por allá, tú no perteneces aquí. Y Saúl le dijo: tú no puedes, tú no estás viendo a Goliat, tú no puedes. E incluso Goliat lo menosprecia cuando ve su apariencia, lo menosprecia y dice: bueno, no mandaron a alguien mejor, a otra persona. Y Goliat piensa: bueno, esto va a ser fácil, terminamos rápido y ganamos. Pero a pesar de todo eso, es lo que quiero que analicemos. A pesar de todo eso, David no permitió que esas críticas determinaran su acción. David no permitió que ese miedo al que dirán: ay, ¿qué dirán de mí si lo enfrento? Ay, ¿qué dirán de mí si voy contra el gigante? Porque las críticas estaban ahí. Y el que dirán, ya te he mencionado algunas cositas que decían de él, pero a él no le importó. ¿Por qué? Porque él estaba convencido, primero, quién era su Dios, de que su Dios lo iba a ayudar, que no importara el qué dirán de todo el pueblo, de todas las personas superiores a él, en jerarquía, no importaba, porque él confiaba en Dios. Y segundo, también confiaba en sus capacidades. En sus capacidades confiaba. Porque él decía: bueno, si viene el león, si viene el oso, yo lo mato. Él confiaba y que él podía hacerlo. Entonces, a pesar de todas esas críticas, a pesar de ese ¿qué dirán de mí?, a David no le importó. Y David dijo: yo voy, yo lo mato. ¿Qué darán a este? Al que lo mate. Él fue preguntando enseguida, sin importarle el qué dirán. Entonces, muchas veces nosotros, en líneas generales, ¿verdad?, a nivel cristiano, nosotros muchas veces, por ese miedo al que dirán, la que canta bonito no canta, porque le da miedo el que dirán. El que sabe que Dios lo puede usar para dar un hermoso sermón, para predicar, no lo hace, no predica por miedo al que dirán. ¿Qué dirán de mí si me equivoco? ¿Qué dirán de mí si se me sale un gallito? ¿Qué dirán de mí si no entro en el tono? ¿Y qué dirán? Y al final te mentalizas y al final no lo haces. Al final no cantas, al final no predicas, al final nada. Te gana ese miedo al que dirán. No hablas por un simple temor, y es que temes a ser juzgado, a que te digan: no, ya no. Pero es que es la voz de los demás la que te está diciendo, de pronto tú tienes un concepto en donde ese mejor amigo, tú tienes un concepto respetuoso sobre él, ese hermano, y te dicen: mejor no lo hagas. Y tú te quedas ahí obedeciendo, haciendo caso, porque te dejas llevar por ese que dirán. Pero la voz de los demás, de todos los demás, no es igual a la voz de Dios. Y entender de que Dios tiene un propósito contigo. El que está en la empresa no se atreve de pronto a crear, a buscar otras estrategias, otras formas, porque tiene miedo. Uy, ¿qué dirán de mí? Que yo casi no hablo y yo voy a decir esto. ¿Qué dirán de mí de pronto si yo hago esta otra estrategia y de repente no sale, me van a culpar? Pero todo ese miedo al que dirán, al final lo que busca es que no lo intentemos. Entonces, hay un principio principal, ¿verdad? Valga la redundancia. Y hay un principio espiritual muy importante. Y es que nosotros debemos entender que la opinión ajena, el concepto de los demás, lo que otros tengan,
no puede tener ya una identidad, un concepto afirmado por Dios. Si Dios ya tiene un propósito, un diseño especial con nosotros, Él lo va a cumplir. Lo que nosotros debemos es trabajar con nosotros mismos, con ese miedo al que dirán. Y te pregunto esto porque ¿a cuántas cosas, vamos a hablar sinceramente, piensa en tu conciencia, tu mente a esta hora, a cuántas cosas has renunciado por temor a lo que pensarán los demás? Uy, tengo esta idea de negocio, quiero hacerlo, pero intenta que otros te digan, tú no puedes, tú no lo vas a hacer, no lo vas a lograr. Esa idea de negocio no, eso no te sirve. Tú tienes esto otro y no lo hagas. Tú quieres cantar esta X canción, no vas a llegar hasta allá, ese tono está muy alto para ti. Mira, para que prediques este sermón o algo, no puedes hacerlo. Y te quedas ahí estancado en ese qué dirán. Y por ese temor, por dejarte llevar por las otras personas, no lo haces. Pero es importante analizar el texto con el que iniciamos. En 2 de Timoteo 1:7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Así que ese miedo al que dirán, lo dejamos a un lado y empezamos a confiar un poquito más en Dios. Empezamos a confiar un poquito más en ese propósito que ya Dios ha diseñado para nuestra vida. Empezamos a confiar un poquito más en nosotros, en lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque Dios te lo puso a ti, me lo puso a mí, no se lo puso a la otra persona. Que en muchas ocasiones, ese que dirán, son personas que de pronto lo que desean es que tú no avances, es que tú no crezcas. Pero ese miedo al que dirán, te entras en una zona de confort. Pero Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, sino por el contrario, nos ha dado poder, amor y dominio propio. Ese dominio propio es entender de que aunque los otros tengan sus conceptos, ¿qué dirán de mí de esto? Yo tengo mi dominio propio, yo tengo mis conceptos y yo sé que Dios me va a respaldar, yo sé que Dios me va a ayudar. Entonces, ¿a cuántas cosas tú has renunciado por ese temor? A los que otros van a pensar de mí, ¿qué otros dirán de mí? Y la segunda, ¿qué parte de tu llamado, de eso tan lindo que Dios ha puesto en ti, qué parte de ese llamado está en pausa por la presión social? Dios te ha dado un ministerio muy bonito, en servir, en liderar, en ayudar a los demás, en siempre estar pendiente a los otros, en poder ser de bendición para tu familia, para tus amigos. Y tienes un llamado muy bonito, a liderar, a cantar, a llevar la palabra. Pero esa presión social de las personas que te dicen, que te susurran al oído, no lo haces bien, mejorarlo de esta manera. Pero esa presión te hace disminuir tu llamado. Y tú dices, bueno, si esto va a ser así, mejor yo no lo hago. Me quedo aquí. Pero le estás restando al propósito que Dios tiene contigo. Porque Dios tiene un propósito contigo. Entonces, nos ha dado Dios ese espíritu, no de cobardía, sino de poder. Ese miedo al que dirán, con la ayuda del Señor lo vamos disminuyendo, lo vamos restando y nos vamos a atrever un poquito más. Y veremos cómo Dios nos va a respaldar, cómo Dios nos va a ayudar. A veces tenemos ideas nuestras propias y se las comentamos a otros que no le parecen. Pero, ¿y si tú la haces? Por ese miedo al que dirán, tal vez esas ideas no las ponemos en práctica. Pero qué bueno que empecemos a confiar un poquito más en Dios. Y la otra parte, el otro miedo, es el miedo a fallar. Miedo a fallar. Miedo a fallar. Miedo a fallarle a mi familia, miedo a fallarle a mi esposo, a mi esposa, miedo a fallarle a mis hijos. Miedo a fallar en todo, miedo a fallar en el trabajo. Pero en la Biblia hay un detalle muy especial que quiero compartirlo con ustedes. Unos minuticos
Y es el detalle de Pedro en Marcos 14 cuando Pedro camina sobre el agua. Y esto es apasionante porque Pedro camina sobre el agua y todos están en la barca. Vamos a ponernos a pensar unos minuticos. Todos están en la barca, todos. Y de repente, permítanme pensar que cuando aparece el maestro, ¿verdad? Permítanme pensar de que a otros de sus discípulos también se les ocurrió la idea de Pedro. Permítanme pensar eso y jugar un poco esta noche con eso. De que a otros se les ocurrió la idea. Oye, si le digo al maestro de que yo vaya y camine. Pero de pronto ese miedo a fallar los estancó. No, y si fallo, y si el maestro se molesta conmigo, ¿y qué estás pidiendo? Y ese miedo a fallar, y si yo le digo al maestro y me dice ven y no, mejor no. Pero algunos de ellos tuvieron miedo a fallar. Pero al que dejó un poquito a un lado ese miedo fue Simón. Pedro sí. Bueno, Pedro sí le dijo, Señor, si eres tú, yo voy. Y el Señor le dijo, bueno, ven, ¿qué estás esperando? ¿Qué haces allá? Ven. Y él empieza a caminar sobre el agua en medio de la tormenta, sobre ese mar. Pero Pedro da ese paso. El paso que de pronto, permítanme pensar de que a los otros discípulos sí se les ocurrió, permítanme pensar que se les ocurrió a algunos, pero tuvieron miedo de decirlo, tuvieron miedo de actuar, tuvieron miedo de fallar. Tuvieron miedo. Pero Pedro sí dio el paso y venció el miedo. Pero, ¿qué sucedió? Que al ver el viento, al ver la mar, él empieza a dudar y empieza a hundirse. Entonces Pedro empieza a tener miedo a fallar, que piensa que ya Dios lo estaba dejando y tenía miedo. Pero Jesús no lo reprende por hundirse. Jesús lo reprende por dudar. ¿Por qué dudaste? ¿Qué te pasó? También tenía miedo a fallar, aunque pasó y siguió. Al final, al estar caminando Pedro sobre esa agua, él tuvo miedo a fallar. Y si no, pero lo más impresionante de esto es que Pedro era pescador. Y le dice al Señor, bueno, Señor, sálvame, que perezco. Pero si hay algo que saben los pescadores es nadar. Y un nadador y alguien que sabe nadar se está ahogando. Ese miedo lo bloqueó tanto, pero tanto, que se le olvidó que sabía nadar. Entonces muchas veces el miedo a fallar, ese miedo a fallar nos bloquea. Mentalmente quedamos bloqueados tanto que muchas veces no sabemos cómo actuar, no sabemos qué decir, no sabemos cómo reaccionar. Entonces ese miedo a fallar, entonces muchos no inician una idea de negocio porque ¿y si fallo? Mejor no lo hago. Otros, una relación. Pero todos los hombres son iguales, dice la chica. ¿Han escuchado esa frase? Todos los hombres son iguales. Entonces mejor no lo hago. Tengo el miedo a fallar. Entonces me quedo sin esa relación. Me quedo ahí. Una carrera universitaria. Voy a estudiar Derecho, voy a estudiar Psicología, voy a estudiar Ingeniería de Sistemas, voy a estudiar muchas cosas. Pero ¿y si fallo? ¿Y si le fallo a mis papás? ¿Y si no entiendo? ¿Y si pierdo un semestre? Hay un miedo a fallar constantemente. Si no lo hago, y si no me atrevo, y si no sirvo para esto, y si esto no es lo mío. Porque se teme a fallar. Se teme a fallar. Pero quiero decirles esta noche, en esta hora, algo muy especial. Es que fallar es parte del aprendizaje. Intentarlo
Fallar, equivocarse, intentarlo, fallar, equivocarse. Aprendizaje es no volverse a tropezar con la misma piedra 2 veces. Es aprender, me caigo, pero otra vez vuelvo, lo intento, sigo adelante, no me rindo. El proceso es duro, pero voy hacia adelante. ¿Estamos de acuerdo? Pero fallar es parte del aprendizaje. Saco reflexiones, qué hice mal, qué hice bien, y vuelvo y lo intento. Pero no me rindo. Y algo muy importante, y es que Dios nunca desprecia al que intenta con fe. Al que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hasta el momento no lo veo, pero yo sé que con la ayuda de Dios lo voy a lograr. Y lo sigues intentando. Entonces Dios no nos pide que seamos perfectos. Ese es un principio espiritual muy especial. Dios no nos pide que seamos perfectos. Dios nos pide que confiemos, que obedezcamos, que le creamos en Él, que confiemos en Él, que confiemos en su propósito. Entonces, ¿cuántas veces, hablando de la situación que pasó Simón, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos preferido, como los otros que de pronto, permítame pensar, insisto con esto, que también pensaron como Simón, pero no actuaron por ese miedo a fallar? ¿Cuántas veces has preferido quedarte en la barca como los otros y viendo cómo Simón avanzaba, viendo cómo otros avanzan, viendo cómo otros trabajan, hacen muchas cosas y día a día se esfuerzan por ser mejor? ¿Cuántas veces has preferido quedarte ahí, en esa zona de confort? ¿Cuántas veces? Y el tiempo va pasando. ¿Y cuántas veces mejor me quedo aquí, tranquilo? Y si ese primer paso que damos inicia con fe, con convicción, con esperanza, creyendo de que Dios nos va a ayudar, de que tenemos un Dios que es fiel a sus promesas, ¿por qué no pensar de esa manera? Y otro miedo muy especial. ¿Se acuerdan que ya hemos anunciado 2, verdad? Miedo al que dirán y miedo a fallar. Y el próximo miedo es miedo a perder. Es casi el mismo guión del fallar, ¿verdad? Miedo a perder. Tengo miedo de hacerlo mal y pierdo mi trabajo. Tengo miedo de hacer mal y si pierdo mi familia. Hay un constante miedo a perder. Y un ejemplo de eso es la viuda de Sarepta. La historia es muy bonita porque durante una gran sequía Dios envía a Elías a casa de una viuda que tenía una característica muy especial y era que era pobre. Además de viuda, era pobre. 2 situaciones muy especiales. Entonces ella tenía solo un puñado de harina y tenía un poco de aceite. Y llegó a la hora de la comida. Ella estaba a punto de cocinar lo último que le faltaba. Porque el pensamiento de ella era, bueno, nos comemos este último poquito, nos comemos este puñadito de harina, de aceite y bueno, hijo, nos preparamos para morir. Nos vamos a morir de hambre. Nos moriremos de hambre. Y el profeta entra en escena, se saluda, le muestra, le explica y le dice: de eso que vas a hacer, haz primero algo para mí. Prepara una torta para mí. Porque Jehová ha dicho: no escaseará tu harina ni tu aceite. Pero, ¿por qué nosotros analizamos el miedo a perder con esta historia? Porque ella le dice: solamente tengo para mi hijo y para mí. Tenía miedo a perder. Ella tenía miedo a que
Bueno, le damos a Elías, pero y nosotros después salimos perdiendo nosotros. Ella estaba desconfiada. No la critiquen, ella actuó como ser humano. Ella estuvo pensando en su hijo, bueno, y se lo damos a este que llegó recién y nosotros qué. No, salimos perdiendo. Pero a pesar de eso, dice la Biblia que ella lo hizo, confió y así fue. Todo eso se multiplicó y la provisión de Dios estuvo ahí, pero tenía miedo a fallar. Muchos de nosotros también tenemos miedo a fallar. Tenemos miedo a diferentes situaciones que nos pasen, que nos hagan perder ese enfoque con Dios. Pero qué bueno que ese miedo que nosotros tenemos en muchas ocasiones lo pongamos en manos de Dios, lo pongamos en momentos de oración, en momentos de búsqueda de Dios, para que Dios nos ayude. Y hay una pregunta muy especial que me gustaría que analizáramos juntos. ¿Qué no estamos soltando por miedo a perderlo? ¿Qué no soltamos? Malas amistades que tenemos miedo a perder. ¿A qué nos aferramos tanto? ¿A qué nos enfrascamos tanto con ese miedo? Que nos da ese miedo a que si no es de esta manera, si no es de esta forma, no va a funcionar. Entonces, el miedo siempre lo vamos a tener ahí. Siempre va a estar el miedo ahí, porque es algo cotidiano, algo de nuestra vida, ¿verdad? Pero a pesar de ese miedo, Dios nos da ese espíritu de fortaleza, de confianza. Pero sobre todo Dios nos dice en el texto que leíamos en 2 Timoteo 1:7 que no nos da espíritu de cobardía. Nos enfrentamos a las situaciones que la vida plantea, que los momentos plantean. Tal vez tu momento ahora que me estás viendo no es el mejor. Tal vez estás pasando por un momento duro. Tal vez estás pasando por un momento muy adverso. Y tienes miedo a sufrir, tienes miedo a que no sabes qué va a deparar tu vida de aquí en adelante. Pero nos enfrentamos a la vida. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Seguimos hacia adelante, confiando en Dios, con sus promesas, confiando en Dios con nuestra personalidad. De a veces cometemos errores, con nuestros fracasos, con nuestras virtudes, con nuestras habilidades, pero confiando en que Dios nos ha de ayudar, confiando en que Dios nos ha de bendecir, nos ha de guardar. Y qué bueno que nuestra mente, en vez de llenarse de miedo, de temor, qué bueno que nos podamos llenar de la palabra. Qué bueno que podamos tener momentos especiales en donde restemos, disminuyamos ese miedo por tener más momentos en búsqueda de la palabra, en lectura de la palabra. Tener momentos donde busquemos a Dios, donde escuchemos su palabra. Romanos 10:17, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra. Oír la palabra de Dios. Y esa palabra y esas historias bíblicas que están ahí, que nos motivan a salir adelante, nos da ese airecito, como decimos nosotros, para levantarnos, no con miedo, sino con fe. Con fe, con convicción, con confianza de que bueno, ahora no es nuestro mejor momento. Ahora no es tu mejor momento, ahora no es mi mejor momento, o ahora sí es nuestro mejor momento. Y nos levantamos ahora aún más con fe, aún más con convicción de que Dios nos va a seguir ayudando y vamos restando al miedo. Vamos restando a todo eso y el propósito de Dios se va cumpliendo en nosotros. Y si a ese momento le metemos la palabra, tenemos momentos a solas con Dios, entonces esa fe, que es esa convicción, ese deseo, entonces le vamos agregando esa oración, esa búsqueda de Dios,
El Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Pero por qué me oyó Jehová? ¿Pero por qué me libró de todos mis temores? ¿Por qué? Porque yo lo busqué. Porque me alejo del miedo y mejor yo busco a Dios, al que me conoce, al que me escudriña, al que entiende lo que estoy pasando. Con él lloro, con él me río, con él me entiende todo. Y le digo: tengo miedo. Todo se acumula: trabajo, familia, estrés. No sé qué vaya a pasar, pero si Dios está en tu barca, si Dios está contigo, Él será fiel a sus promesas y nos va a ayudar y estará con nosotros. Entonces, muchas veces el miedo lo que hace es que nos limita demasiado, y lo podemos hacer y tenemos las capacidades, pero como tenemos miedo, nos limita. Pero cuando tenemos esos momentos en la palabra, cuando tenemos esa búsqueda de Dios en oración, se activa la fe, y entonces el miedo limita, pero la fe expande, y hay un choque entre el miedo y la fe. Y la fe nos hace confiar más en Dios, creer más en Dios. Entonces, cuando hay fe, ya no estamos pendientes al que dirán. Si ven cómo va encajando las cosas. Entonces, al tener a Dios, al tener fe, la confianza, la opinión de los otros no importa. Tú no vas a matar a ese gigante. Tú estás muy pequeño para matar a ese gigante. Tú mejor quédate con las ovejas. Tú no sirves para eso. La opinión del otro no importa. Porque cuando yo tengo mi confianza en Dios, yo sé que Dios me dará para vencer a ese gigante. ¿Qué le darán al que lo venciere? Cero miedo y más confianza en Dios. Y así lo hizo. Y así lo venció. Entonces, es un proceso lindo. Porque Dios no llama a esas personas que de pronto son los que, como dice la Biblia, que en muchas ocasiones, así como Saúl, del bagaje, de lo que nos servía, Dios nos escoge para avergonzar a los sabios. Y Dios lo hace porque Él es fiel. Entonces, qué bueno que entendamos estos minuticos de que Dios camina con nosotros, de que Dios está con nosotros para guiarnos, para ayudarnos, a pesar del miedo, a pesar del dolor, a pesar de las dificultades, disminuir todo eso y confiar en que Dios hará la obra, de que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, vamos a disminuir eso. Vamos a disminuir ese miedo. David venció el que dirán. Pedro venció el miedo a fallar. Y la viuda venció el miedo a perder. Tú también puedes vencer el miedo hoy. Yo también puedo vencer el miedo hoy. Y confiar más en Dios. ¿Qué decisión no has tomado por miedo? ¿Cuál ha sido esa decisión tan importante que por miedo no la has tomado? ¿Y qué parte de ese propósito que Dios quiere cumplir contigo todavía Dios no lo ha podido cumplir porque tienes miedo, porque tienes temor, porque no te atreves? Y confiar en Dios. Así que quería compartirles este momento. Espero que haya sido de gran bendición para todos ustedes y que Dios nos siga ayudando, que Dios nos siga bendiciendo grandemente para seguir creciendo a nivel personal, seguir creciendo a nivel y ser mejores cristianos, porque sé que esto es de gran bendición. También les invito, si no se han suscrito a este canal de contenido cristiano, Edificación Cristiana, les invito a que se suscriban. Les invito a compartir este en vivo para que otro amigo, otro hermano lo vuelva a ver y pueda ser de gran bendición para todos. Así que les deseo una maravillosa noche, porque ya el miedo no puede decidir por ti. El miedo no puede decidir por ti. Que tengas una linda noche. Que Dios te bendiga. Dios te guarde.